China es un juego de Michael Chak y salió a la luz pública en el año 2005, pero es una reedición de un juego anterior, situado en Europa, que se llamaba Web of Power. Bien, China es un juego táctico de mayorías que podríamos sugerir para principiantes especialmente, sin perjuicio de que para los gamers puede ser interesante porque las partidas son relativamente cortas, 30 minutos, pero con un elevado nivel táctico no común para un juego de esta duración. En la caja encontramos un tablero bastante multicolor que tiene una gráfica por ambos lados, en este caso por ejemplo para 4 o 5 jugadores y por el reverso para 3 o 4 jugadores. Además tenemos las piezas de cada jugador hasta 5, es un juego de 3 a 5 jugadores, algunas fichas para una variante avanzada, otras piezas que sirven para marcar el avance del juego y del recuento, y tenemos también las cartas que son efectivamente de dos tipos. Veremos todo esto seguidamente. En primer lugar tenemos el mapa de China. El juego se sitúa en el año 200 a.C. y en donde el emperador está siendo amenazado por los gobiernos locales, de tal manera que los jugadores tratan de dominar las distintas provincias que constituyen el mapa para de esta forma sacar los puntos de victoria que le permitan ganar el juego. Al mismo tiempo tienen que tratar de mandar emisarios a la corte imperial, que también es otra forma de ganar puntos de victoria, como lo veremos un rato después. Ahora, en el mapa vemos que hay distintos colores. Por ejemplo, hay dos zonas en color amarillo, Qin y Qi. Hay dos zonas de color rojo, Wei y Chu. Dos zonas de color verde, Han y Yan. Dos zonas de color naranjo, Sao y Lu. Y una de color lila, que es Chu. Los colores sirven para establecer qué tipo de cartas son las que van a permitir a los jugadores colocar sus piezas en el tablero. Porque como decíamos, este es un juego de mayorías, y de tal manera que los jugadores van a tener que ir colocando sus piezas, que son de dos tipos, son unas casas y unos emisarios, en los distintos sectores del tablero, para que cuando se hagan unos recuentos, quien tenga la primera mayoría obtenga los puntos correspondientes. Bueno, pero eso lo veremos a continuación. Ahora concentrémonos en el tablero. Aparte de las distintas provincias que constituyen provincias o zonas de China, tenemos también en este sector el marcador de puntos que va desde 0, semeja a la muralla china, hasta 50. Cuando se sobrepasa el 50, se comienza nuevamente en el 0. El resto de los componentes son los siguientes: las cartas que permiten a los jugadores colocar sus piezas en el tablero, que son de 5 colores. Luego tenemos las fichas de los jugadores, que son de madera, representan unas casas, y esta otra figura que representa también los emisarios, son las circulares, como chimeneas. Tenemos también la carta que se entrega al jugador que sobrepasa la marca de 50, para que tenga un registro de los puntos que lleva. En esta imagen vemos las fichas que se ocupan, las circulares, que se ocupan para ir anotando en el tablero aquellas provincias que ya han sido puntuadas. Cada vez que se puntúa una provincia, se le coloca uno de estos círculos. La ficha negra, como un alfil, representa precisamente el marcador que va a ir verificando las uniones de emisarios, las alianzas entre emisarios vecinos, ya lo explicaremos. Por último tenemos estas fichas cuadradas, que son las que permiten tener una variante en el juego, para hacerlo un poco más táctico. La configuración inicial del juego implica que las cartas en este caso de provincia, se barajan y se despliegan 4 cartas previamente barajadas a un costado del tablero. Son las cartas que sirven para reponer la mano de los jugadores. A su vez, a cada uno de los jugadores se le entregan 3 cartas de manera discreta, de manera que solamente cada uno de ellos va a poder verlas. Supongamos a este jugador que recibió sus 3 cartas. Ahora, dependiendo de la cantidad de jugadores que existen en la partida, hay algunas cartas que incluso antes de hacer esta operación hay que eliminar.
Con 4 jugadores, una carta de cada uno de los colores se saca del juego y se retorna a la caja. Con 3 jugadores, 2 cartas de cada color. O sea, 2 de esta, 2 de esta, 2 de esta, 2 de esta y 2 de la roja se sacan también del juego. Bien, pero volvamos. Supongamos que el turno jugador azul. Vamos a poner aquí las fichas azules. Y el jugador azul tiene en su mano estas 3 cartas. En su turno, el jugador podría colocar una casa azul en cualquiera de las regiones o provincias del tablero en la medida que tenga la carta que se lo permita. Por ejemplo, si quiere colocar una casita en la región verde, tiene que entregar la carta verde que se va al descarte. Vamos a poner en este sector las cartas de provincia y al lado entonces el descarte, y coloca en cualquiera de los sectores que tiene marcada una casa en el tablero. Puede ser en este sector verde o en este otro. Elige acá. Luego podría colocar una segunda casa o un emisario siempre que se cumplan las reglas para ello. Y aquí tenemos que aclarar lo siguiente: cada vez que al inicio del turno de un jugador ya exista una casa en una de las provincias, es factible que él coloque 2 casas. Supongamos que el jugador azul tiene nuevamente su turno. Entonces efectivamente podría colocar, entregando 2 cartas verdes, 2 casitas en esta misma provincia. Esa es la primera limitante. Entonces, en aquellas regiones vírgenes solo se puede colocar una casa. Segunda regla: los jugadores pueden colocar casas en una misma región. Es decir, no podría un jugador entregar una carta verde para colocar acá, por ejemplo, y en ese mismo turno entregar una carta naranja para colocar acá. No, solamente se puede operar en una misma región. Tercero, se pueden entregar incluso 3 cartas. Vamos a suponer que estamos con esa región Lu, que ya no es virgen, y le toca nuevamente al jugador azul. El jugador podría entregar una carta naranja, coloca aquí por ejemplo, y podría entregar 2 cartas iguales de otro color, que en este caso fungen como si fuese un comodín, hacen las veces de cualquier color. Evidentemente en este caso tienen que ser naranja, porque es la única región donde este jugador puede operar, acá, supongamos. Recapitulando, los jugadores pueden en su turno operar en una sola región. Independientemente de que las cartas que entreguen sean naranjas, no significa que puedan operar en ese turno, en este sector naranja o en este sector naranja, solamente en una región muy acotada. Primera regla. Segunda regla: se pueden colocar una o 2 casas. Una sola casa si la región es virgen, 2 casas si la región ya no es virgen cuando él empezó su turno. Tercero, puede ocupar hasta las 3 cartas de la mano, si es que efectivamente 2 de ellas las ocupa como comodín. Ahora, cuando algún jugador ubique una ficha en el último lugar disponible de una región o provincia, por ejemplo el jugador amarillo entregó una carta amarilla o 2 cartas iguales de otro color y pone ahí, y esa provincia de Lu tiene capacidad de 4 casas, se produce entonces una puntuación inmediata de esa provincia. Aquí, a diferencia de otros juegos donde hay puntuaciones generales, en China se hace una puntuación particular cada vez que una de las provincias llena su capacidad de casas. Bien, vamos a dar este ejemplo. ¿Cómo se puntúa? El jugador que tiene más casas, en este caso el azul, tiene 2 casas, el verde tiene 1 y el amarillo tiene 1, lleva como puntos la cantidad general de casas existentes en esa provincia. En este caso son 4, por lo tanto obtiene 4 puntos y hace avanzar una de las piezas con forma de chimenea que ha colocado acá. Todos los jugadores han tenido que colocar una ficha en este sector. Vamos a poner aquí amarillo y azul. Hace avanzar 4 espacios: 1, 2, 3, 4. Ahora, el color amarillo, que es el segundo lugar empatado con el verde, el segundo lugar obtiene tantos puntos como casas haya colocado el primer lugar. En este caso el primer lugar había colocado efectivamente 2 casas, por lo tanto el segundo lugar, en este caso tanto el amarillo como el verde, obtienen cada uno de ellos 2 puntos. 2 puntos el verde, 2 puntos el amarillo. Veamos otro ejemplo. El jugador azul acaba de colocar esta casa en Chu, entregando una carta lila o 2 cartas iguales de otro color. Ya no quedan más espacios en Chu y por lo tanto se puntúa.
En Chu hay un total de 8 casas. Por ende, el jugador azul hace avanzar su marcador de puntos en 8 lugares. El segundo lugar lo tiene el jugador rojo, que tiene 3 casas, y lleva como puntos el número de casas que tiene el primer lugar. El primer lugar tenía 4 casas, por lo tanto el rojo tiene 4 puntos. En este caso hay un tercer lugar, y el tercer lugar efectivamente lleva la cantidad de puntos equivalentes al número de casas que tenía el segundo lugar. El segundo lugar, que fue el rojo, que tiene 3 casas, hace que el amarillo obtenga 3 puntos. Y así sucesivamente, porque podrían haber también más jugadores involucrados. Todos reciben los puntos dependiendo de la cantidad de casas que tenga aquel jugador que lo precede en el orden de mayorías. Recordemos también la regla que ya vimos para el caso de Lu, que en caso de empate en un lugar, ambos llevan la misma cantidad de puntos. No es que se repartan los puntos, sino que llevan la misma cantidad de puntos que le correspondería por el lugar. Por ejemplo, en este caso, si el amarillo y el rojo tienen 2 casas, significa que comparten el segundo lugar. Por ende, ambos tienen 4 puntos, que es el equivalente a la cantidad de casas que tiene el primer lugar, que son 4. Luego de que se ha puntuado una provincia, se le coloca una de estas fichas redondas en cualquier lugar, no necesariamente en este símbolo acá, que tiene otra finalidad. Pongamos ahí. La otra región anteriormente puntuada era esta, en ese momento debió haberse colocado ahí esa ficha, de tal manera que los jugadores tengan claridad respecto de cuáles son las provincias que van quedando. Bien, este es el mecanismo principal del juego. Ahora, una vez que los jugadores han entregado sus cartas, de las que tenían en la mano, veíamos que por ejemplo el jugador azul había colocado una de sus casas en una zona naranja, en Lu, y luego usando 2 cartas verdes había colocado otra casa de las azules también en Lu. Se queda sin cartas en la mano, por lo tanto tiene derecho a recuperar 3 cartas, y lo hace sacando las cartas que se encuentran precisamente acá o en el mazo. Por ejemplo, puede sacar esta, no se reponen inmediatamente, y saca la tercera de acá. Y una vez que termina su turno, se reponen para que queden a disposición del jugador que sigue. El turno pasa al jugador de la izquierda. Ya hemos acabado entonces una vuelta completa de lo que sucede en el juego, y ahora pasaremos a ver otra de las formas de obtener puntos de victoria, que es con los emisarios. Veamos el tema de los emisarios. Los emisarios, que son estas fichas con forma de chimenea, se colocan con las mismas cartas que se colocan las casas. Es decir, una carta amarilla sirve para colocar un emisario acá, una carta de color verde, un emisario acá, una carta de color rojo, un emisario acá, 2 cartas de color X, un emisario acá, 2 cartas de color X, un emisario acá, etc. Las reglas para colocar emisarios son las siguientes. Se puede colocar un número máximo de emisarios equivalente a la cantidad de casas que tenga el jugador que más casas de su color tiene en el tablero, en esa provincia. Por ejemplo, en la provincia de Han, esta de color verde, el jugador azul tiene 3 casas y el jugador lila tiene 2 casas. Esta región ya ha sido puntuada. Aún así se pueden colocar emisarios. No es necesario que la región esté totalmente puntuada y llena de casas para colocar emisarios. Los emisarios se pueden colocar incluso en regiones donde no se haya completado todavía el número de casas máximo. Vamos a ver entonces en Han. El jugador que más casas tiene es el jugador azul, que tiene 3 casas. Por lo tanto, el número máximo de emisarios de cualquier jugador será de 3. Segunda regla. Para colocar un emisario se entregan las cartas respectivas. Para colocar, por ejemplo, un emisario, acá entrega una carta verde. 2 emisarios, 2 cartas verdes. Se pueden solamente colocar máximo 2 piezas en la provincia, como la regla general similar al de las casas. Tercero, no es necesario que el jugador tenga alguna casa de su color en esta provincia para colocar un emisario. Por ejemplo, el jugador verde podría colocar un emisario a pesar de que no tenía presencia de casas ahí, entregando la carta respectiva. Ahora, en una región, por ejemplo, como esta, que es la amarilla, el número máximo de emisarios que en este momento pueden existir es 1, porque el jugador que más casas tiene una casa de su color, que es el verde. Por lo tanto, podría haber un verde ahí, por ejemplo, o un emisario de cualquier color, porque eso tampoco está impedido. Ahora, cuando hay una región virgen,
dijimos que máximo se puede colocar una sola pieza, no una sola casa, una sola pieza. Por ende, un jugador no podría colocar una casa verde y luego ese mismo jugador diciendo, bueno, ya yo puedo colocar máximo un emisario, colocar un emisario. Eso no se puede. Tendría que esperar hasta la siguiente ronda. Es un elemento táctico porque efectivamente el colocar una casa en una región virgen permite que otro jugador ahora tenga la posibilidad de colocar dos casas, perdiendo tal vez la ventaja. Entonces el jugador siguiente podría colocar una casa aquí y una casa acá, o una casa y un emisario, y con eso se copa la capacidad de emisarios de esta provincia, Qin, porque el jugador que más casas tiene una sola, ya sea el verde o el rojo. Otra opción que tiene el jugador en su turno es hacer un cambio de cartas. Podría entregar una carta, por ejemplo esta, y obtiene esta carta y se repone, y con lo cual termina su turno. Bien, el juego se termina cuando este mazo de cartas que sirven para reponer las cartas de la mano del jugador o las cartas abiertas o públicas que los jugadores han escogido se baraja por segunda vez. Al finalizar este mazo en esa segunda vuelta de barajamiento se acaba el juego. Es decir, una vez que se acaba este mazo se barajan las cartas que están descartadas aquí, se hace un nuevo mazo. Cuando este mazo se termina por segunda vez, esa ronda de juego de los distintos jugadores se termina, con lo cual concluye el juego. Tras el término del juego, se procede a la puntuación final, en que consiste en que las provincias que no hayan sido completadas durante el transcurso normal de la partida, es decir, aquellas que no recibieron esta ficha porque no estaban totalmente llenos sus espacios disponibles para casas, se pasan a puntuar parcialmente. En este caso, por ejemplo, tenemos la región de Qin y Chu. En Qin hay 4 casas, 3 rojas, una verde, y quedan 2 espacios disponibles. Y en Chu hay 1, 2, 3, 4, 5 espacios disponibles, de los cuales 2 ocupados por los verdes. En Qin se cuentan el número de casas reales existentes, 4. Por lo tanto, el jugador que tiene el primer lugar en esta provincia, el rojo, obtiene 4 puntos. Y el segundo lugar, el verde, lleva 3 puntos, que equivale a la cantidad de casas del primer lugar. En esta región de Chu, el primer lugar es el verde y lleva el número máximo de casas, que son 2 puntos. Y nadie más, por supuesto, lleva puntuación. Bien, el tema de los emisarios, yo diría que es la parte del juego un poco más difícil de entender, especialmente para los principiantes en esto de los Eurogames. E incluso para algunos gamers también les cuesta un poco. No entienden bien para qué sirven los emisarios y muchas veces en las primeras partidas no los usan por desconocimiento o los usan muy mal. Pero la verdad es que es bastante sencillo, porque al finalizar el juego se van puntuando todas las provincias aledañas en base a los emisarios que existan en ambas. Por ejemplo, aquí tenemos 2 provincias aledañas, entre las cuales existe un número pequeño, que no se alcanza a ver en la imagen, el número 15. Porque entre cada una de las provincias existe un número, y eso determina el orden en que se van a ir puntuando esas regiones pareadas. Se empieza con la 1, después la 2, es en simple orden, no significa que por ser antes la puntuación vaya a tener buena incidencia en la misma, no. Es meramente el orden. Y la 15, por ejemplo, que es esta, entonces se ubica esta ficha ahí para demostrar que se va a puntuar esta alianza entre estas dos regiones. Se trata de que la cantidad de emisarios que hay en total entre estas dos provincias, que en este caso son 4 y 3 son 7, se los va a llevar en puntos, 7 puntos, a aquel jugador que tenga el primer lugar en ambas provincias, aunque sea compartido. Un primer lugar, aunque sea compartido, sirve para estos efectos. Entonces, en Han, el rojo tiene el primer lugar. En Wei o Wei, el rojo tiene el primer lugar compartido con el azul. El azul tiene el primer lugar acá, pero no tiene el primer lugar acá. Por lo tanto, quien lleva los puntos, en este caso, es exclusivamente el jugador rojo, por tener el primer lugar en ambas provincias, aunque en este caso compartido, no importa. Entonces el rojo lleva 4 más 3, 7 puntos, y se hace avanzar el marcador de puntos que se encuentra en la muralla, en la parte superior izquierda del tablero.
supongamos que en un momento dado se puntúa este borde, esta frontera, que es la número 10. La verdad es que se ha puntuado antes que esta incluso, no tiene mayor incidencia, como decía. Se ven también las primeras mayorías. Aquí, en la región de Qin, el primer lugar es del rojo. Acá, en Han, es del rojo y el segundo lugar del azul. El azul no tiene nada que hacer entonces en esta puntuación, y el rojo obtiene la sumatoria de 2 y 3, 5 puntos, que se le marcan también. Esta otra frontera, la número 3, nos presenta que aquí en este lugar tiene el rojo el primer lugar junto con el azul, y acá tiene el rojo el primer lugar en forma exclusiva. Como el azul no tiene presencia, evidentemente tampoco participa en esta entrega de puntos, y el jugador rojo obtiene entonces 6 puntos. Hemos podido ver que el jugador rojo, por tener mayorías, primeros lugares, aunque sean compartidos en estas 3 regiones, ha obtenido una gran cantidad de puntos. Por ende, un jugador podría dedicarse en el fondo a instalar prioritariamente sus emisarios, más que preocuparse de las casas eventualmente. Ahí van las dos grandes líneas tácticas del juego, aunque normalmente hay una pequeña mezcla de ambas, claro, con una prioritaria participación de una de ellas probablemente. Entonces lo que se hace es ir viendo todas las fronteras en el orden que están marcados en el tablero y se entregan los puntos respectivos. Tenemos primera forma de obtener puntos durante la partida: cuando se termina una provincia y se puntúa en forma inmediata, se marcan los puntos en el marcador perimetral. Segunda forma de obtener puntos al final de la partida, cuando se ha agotado por segunda vez el mazo de cartas de provincia, se puntúan las provincias incompletas. Segunda forma de obtener puntos. Tercera forma de obtener puntos, con los emisarios, cuando se otorgan los puntos que suman los emisarios de 2 provincias aledañas en la medida en que algún jugador tenga presencia en ambas en primer lugar. Y la cuarta y última forma de obtener puntos es bastante sencilla, en base a los caminos que tengan los jugadores construidos. Caminos se entienden como casas contiguas. Por ejemplo, el jugador azul tiene aquí varias casas contiguas. Si un jugador tiene 4 casas contiguas a lo menos, lleva la cantidad de puntos respectivos. Ahora, una misma casa no puede ser utilizada para puntuar 2 veces. En este caso, por ejemplo, el jugador podría puntuar 1, 2, 3, 4, están conectadas por este camino. O podría optar por 1, 2, 3, 4, 5. En ese caso tiene que optar, no puede puntuar 4 y luego para allá las 5. Evidentemente va a elegir la más larga y le da 5 puntos y se anota inmediatamente. El jugador amarillo, por ejemplo, acá tiene 2 casas, luego tiene una azul y una roja, y las azules no tiene evidentemente ninguna posibilidad de tener puntos en ese caso. Veamos, por ejemplo, en el tablero que tenemos de ejemplo acá en esta zona. Allá arriba, por ejemplo, el jugador verde tiene efectivamente 1, 2, 3, 4 casas. Tiene 4 puntos. Si imaginémonos hubiese colocado algunas casas en el sector, evidentemente puede obtener la cantidad de puntos que ello indique. 1, 2, 3, esta no se cuenta porque es una bifurcación. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, segunda regla, no se puede usar una bifurcación, tiene que estar contiguas pero en un mismo sentido. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta no se cuenta. Así que, ojo, esta también es una fórmula que los jugadores tienen que tener en mente a la hora de puntuar. En el fondo es parecido a lo que sucede a través del desierto, donde los jugadores están pensando en obtener los pozos, están pensando en obtener los oasis, las caravanas más largas o los encierros. Es la configuración que cada uno le da a estas posibles formas de obtener los puntos lo que determina quién evidentemente lo haga mejor al finalizar la partida. Por último, veamos el tema de la variante. La variante incluye la entrega de una de estas fichas cuadradas pequeñas a cada uno de los jugadores. Se les denomina fortificaciones. ¿Qué significa? Que el jugador, para colocar una fortificación, debe también entregar las cartas respectivas. Una, por ejemplo, si el jugador, supongamos que el jugador azul no tiene la casa ahí todavía, coloca esta, entregando una carta lila o 2 cartas de otro color, que hace la especie de comodín, y la coloca.
Y luego en ese mismo turno podría colocar una segunda pieza. Recordemos que en una misma región se pueden colocar máximo 2 piezas, y para estos efectos se estima que la fortificación es una pieza. Entrega una segunda carta ahí. Ahora, si no la quiere entregar y deja solamente la fortificación, significa que el día de mañana o en el turno siguiente el jugador verde podría entregar una carta lila o 2 cartas para hacer el comodín y la coloca encima. De tal manera que las reglas incluso recomiendan que cuando uno va a colocar una fortificación, lo haga cuando efectivamente puede jugar 2 piezas, es decir, entregando 2 cartas iguales o 3 cartas. 2 cartas que hacen de comodín y una carta lila. Ahí queda entonces esa casa fortificada. ¿Qué significa esto? Significa que el jugador que ha colocado la fortificación, cuando se puntúen los caminos, y recordemos que los caminos se puntúan todos, es decir, si un jugador tiene 3 o 4 caminos de 4 casas en distintos sectores del tablero, todos se puntúan. El camino que tenga esa ficha cuadrada de fortificación va a valer el doble. En este caso, por ejemplo, este jugador tiene la opción de cobrar 1, 2, 3, 4, 5, ese camino de 5, o este camino de 4, 1, 2, 3, 4, el que si tiene la fortificación le va a significar que en vez de 4 va a tener 8 puntos. Evidentemente el jugador va a colocar la fortificación en aquella casa que le va a dar mayor cantidad de puntos. El segundo efecto de esta fortificación es que para la puntuación de esa provincia, el jugador también duplica los puntos que le corresponderían de acuerdo a las reglas generales. Recordábamos que en este caso, la provincia de Chu, en primer lugar, se llevaba la cantidad de casas existentes. Hagamos una visión un poco más panorámica. Aquí hay 8 casas, y el jugador azul efectivamente es el que tiene más casas. Por lo tanto, lleva 8 puntos. Los otros 2 jugadores llevan 4, porque le empatan para hacer el segundo lugar y lleva la cantidad de puntos equivalente a la cantidad de casas que tiene el primer lugar, que son 4. Pero el jugador azul, como fue previsor y sabía que iba a ganar esa interesante provincia, por el hecho de tener la fortificación, en vez de llevar 8 puntos, lleva 16 puntos. Así que es una ficha que puede ser determinante para el triunfo. Sin embargo, hay que saber jugarla bien para que ojalá le duplique los puntos de un camino y al mismo tiempo le duplique los puntos de una provincia, y ojalá que los puntos de la provincia sean de aquellas provincias más interesantes. Y de las provincias interesantes, esta de Chu, que es la lila, es la única que recibe cartas de color lila, es la más interesante. Gana el juego quien efectivamente tenga la mayor cantidad de puntos según el marcador que existe en este sector. En caso de empate, aquí el jugador que se haya quedado con más piezas en su área de juego. Eso significa que es el que ha hecho un uso más eficiente de las mismas. En síntesis, China, que se juega en 30 minutos aproximadamente, incluso menos, es un juego que, como se puede ver, tiene una serie de elementos tácticos a considerar que se van superponiendo, de tal manera que obliga a los jugadores a tomar algunas de las vías alternativas para obtener los puntos de victoria. Sin embargo, el juego se desarrolla muy rápidamente, no hay en general, salvo personas muy especiales, muchos tiempos muertos o de análisis parálisis, lo que lo hace muy fluido y lo que hace que al principio, especialmente aquellos jugadores que tengan más experiencia, puede que lo consideren un poco inconsistente porque dura media hora. Un juego con este tipo de características uno pensaría, tipo el grande, por ejemplo, San Marco, que es para una hora y media. Eso hace que al principio quede con una sensación de gusto a poco, de muy liviano. Sin embargo, para introducir a principiantes es un excelente juego, porque en un corto periodo de tiempo logra entender un poco ciertas dinámicas de juego de mayorías que luego le servirán mucho para juegos con un poco más de enjundia, como el grande y especialmente San Marco. De la manera que yo diría que es un juego que siempre hay que tener a la mano y en cualquier ludoteca que se precie, porque saca de apuro, ya sea para principiantes o para horas un poco muertas, ya sea al principio de una jornada de juego o para finalizar la misma. China, entonces, de Michael Schack.